Bienvenidos a esta nueva propuesta llamada Conectando, un espacio diseñado para llevar entretenimiento y educación a sus hogares. Es por eso que en el día de hoy me acompaña Alejandro Gómez, que es nuestro gerente de educación al cliente y es parte, ¿verdad?, de lo que es este equipo creador de esta nueva propuesta. Alejandro. Carlos, ¿cómo tú estás? Muy bien, ¿y tú? Sí, aquí súper contento. Como tú dices, esta iniciativa lo que persigue realmente es proveerle al cliente mucho entretenimiento, mucha información nueva, información importante sobre la industria. Y realmente el objetivo lo que busca es que al final tenga un espacio educativo, un espacio donde tenga preguntas aclaradas, donde reciba información que no tiene hoy. Así que realmente este proyecto sí quiere entretener, pero al final lo que queremos es que el cliente pueda contestar un montón de preguntas que sabemos que tienen y que al final del camino, pues obviamente aprenda mucho de la industria y pues nada, tome mejores decisiones y esté más contento con nosotros. Pues tú me dices, Alejandro, ¿qué tal si comenzamos? Comenzamos, éxito. Así que en el episodio de hoy, en este primer capítulo de este primer season, tenemos nada más y nada menos que al presidente de la compañía, Naji Khoury. Así que espero que lo disfruten. El señor Naji Khoury con nosotros aquí presente. El único, el famoso Carlos. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atreverte a este nuevo reto que tenemos a la aquí. orden siempre, no sé si tengo como dice, la experiencia de un podcast, pero lo vamos a hacer, vamos a ver cómo funciona. Así que vamos a empezar por lo que yo creo que todo el mundo se va a preguntar. ¿De dónde viene Naji Khoury? Wow, es una buena pregunta, Carlos. Primero que nada, yo no soy de aquí, como tú sabes, con mi acento, ¿no? El español es mi cuarto idioma. No me había percatado que no era de aquí. Casi un boricua, San Lorenzo. Casi un boricua. Llegué aquí en el año 2000. Fui de mi país, de Líbano, en 86, para estudiar. Como sabe, había mucho conflicto en ese país, una guerra civil, y me fui para estudiar. Estudié mi ingeniería eléctrica, ¿no?, en la Universidad de Syracuse, Nueva York. En ese campus encontré a mi futura esposa, Yolanda, que es puertorriqueña, ¿no? Y de allá fuimos a Washington y terminé mi maestría en telecomunicaciones, ingeniería también, un MBA también. Y decidimos venir aquí a vivir en 2000, pensando que va a ser un viaje de 2 años. Y no sé exactamente lo que pasó. Estamos a 21 años, 5 hijos y contentos. Ese es un poco un resumen de mi vida, ¿no? Y mucho up and downs, pero estamos aquí, con Liberty por los pasados 10 años. Esa transición de un país como el Líbano a Estados Unidos a Puerto Rico, que son 3 situaciones diferentes, sí. Personas y todo. ¿Cómo te adaptas? De Líbano a Estados Unidos es difícil, ¿no? Pero de Líbano aquí, la misma gente loca, habla malo, guía malo, le gusta comer, le gusta beber, no le importa las reglas, los políticos sabemos cómo, exactamente lo mismo. La única cosa es diferente religión, diferentes idiomas y diferente historia, pero al final es la misma. La familia es importante, ¿no? Y el trabajo es importante y yo creo que son 2 pueblos extremadamente resilientes, ¿no? Uno con mucha historia aquí, con diferentes fenómenos atmosféricos, y el Líbano con mucha guerra y mucho conflicto religioso. Pero personas extremadamente resilientes, ¿no? Y si le falta algo, busca una manera de sacar, resolverlo sin decir, así se fue el barco, ¿no? That's a bit how the community, pero they're both crazy people, absolutely crazy. ¿Cómo llegas a Liberty? ¿Cuántos años llevas con nosotros? Mencionaste anteriormente que llevabas 10. Sí, correcto. Fue en 2009 cuando Centennial, con la compañía con yo empecé a trabajar en 2000,
vendimos la compañía AT&T, ¿no? Como la cosa regresa, ¿no? El ciclo. El ciclo de vida, ¿no? Y en 2009 se culminó la venta con AT&T. Y en ese momento yo sabía que yo tenía un puesto bien alto en Centennial y no sabía exactamente cuál va a ser mi futuro con AT&T localmente aquí. Y surgió la oportunidad de trabajar con Liberty en una oficina bien chiquita en Loquillo, donde conocí a muchas personas hoy con quien yo trabajo. Y yo pensaba que un día una compañía de las 3 compañías de cable en ese tiempo va a empezar a unificar, to merge, ¿no? Esa compañía. Y tomé el riesgo de trabajar con Liberty, ¿no? Y no sé si recuerdan, en ese tiempo estamos con Liberty Global y no con Liberty Latinoamérica, ¿no? Sí. De una cosa a la otra, bueno, compramos a OneLink, que fue a Adelphia, compramos a Choice y ahora estamos, compramos a parte de Kevin Wireless y compramos a AT&T, de cosas que estamos hoy. So fue un journey, un camino no pensado. Nunca en mi vida pensaba que un día pueda regresar y trabajar con la misma persona que trabajé en Centennial, casi el mismo equipo. Pero yo sabía que alguien va a consolidar el mercado, ¿no? Y nos tocó a nosotros hacerlo. Porque para darle contexto a la gente, las compañías de telecomunicaciones o de cable TV en aquel momento, como se les llamaba, eran regionales. Eran regionales, correcto. Eran regionales. Habían 3 que operaban en Puerto Rico y aunque cambiaban de dueño de forma interna, no había una sola, ¿verdad?, que fuera el dueño de todo el conglomerado dentro de la isla. Correcto. Y eso pasó por diferentes reglas que pusieron en la FCC muchos años atrás en los Estados Unidos. Se les llama franquicia, ¿no? Como el gobierno sabía que había mucha inversión para poder poner el famoso cable, ¿no?, en todas las diferentes urbanizaciones. Y protegieron ese mercado para que esa compañía pueda seguir invirtiendo con esa tecnología para poder tener cable TV en todos los lugares en Puerto Rico. Se dividieron la isla en más de 3, no sé exactamente cómo, especialmente 8 o 9. Y cada compañía tenía su región y sabía que no había otra competencia en ese momento. Y de una cosa a la otra empezaron a comprar una con la otra y así donde estamos hoy. Eso no quiere decir que no hay competencia hoy, no, hay mucha competencia, no hay ninguna duda. Pero eso no fue el caso 10, 15 años atrás. Solo es que ahora la competencia no es regional, sino que es nacional. Es nacional. O sea, ahora la competencia viene de compañías con más presupuesto, más grandes. Correcto. Y también vienen vaqueadas o siendo apoyadas por empresas que están fuera de Puerto Rico. En el caso de nosotros es Liberty Latinoamérica, pero tienes otras, ¿verdad?, que tienen compañías a lo largo también de Latinoamérica y o Estados Unidos. Correcto, sí. Así que la competencia es más fuerte, porque tienes más presupuesto. Y como puede ver en nuestra industria donde trabajamos hoy nosotros, es una industria bien dinámica, donde el cambio es constante. Y el cambio no es solamente que nosotros como ser humano no tenemos que adoptar a los cambios, pero también hay que invertir en los cambios. Diferentes redes, diferentes tecnologías. Eso es donde nosotros como industria tenemos un deber a nuestros clientes y a la población de seguir invirtiendo en los cambios. Si no, te puedo garantizar, si no lo hacemos, en 6 meses, 1 año, nos vamos a quedar atrás. No hay ninguna duda. A lo largo de esos 10 años que llevas con lo que es Liberty como compañía, y yo creo que a la misma medida que has ido, o que la compañía ha ido creciendo dentro del país, se han presentado distintos retos. Creo, si mal no recuerdo, más o menos para cuando se cerró la compra de lo que fue Choice en el área oeste, vino María. Correcto. Choice, si me recuerda, en verano 2015.
verano 2015 empezamos a integrar la empresa, nos tomó un año, al final 2016 y empezamos 2017 diciendo, es el año donde podemos trabajar menos de 80 horas a la semana, donde la cosa va bien, relax, right? Enjoy life for a change, después de 5 años de trabajo bien duro. Y sabemos lo que pasó en septiembre de 2017, ¿no? Precisamente septiembre 21 de 2017. ¿no? Y para mí Naji, ¿no? Fue mi primer huracán. Y me recuerdo, mi esposa me dijo el mes pasado, ¿tú recuerdas ese día, el 20 o el 19 de septiembre, empezamos a guardar la cosa en la terraza, a poner tormentera, y tú me preguntaste, ¿por qué hay que hacer eso? Es un viento, ¿qué va a hacer el viento? Relax, you know, everything's gonna be okay. Un poco de lluvia, boom, boom, y 2 días limpiamos y empezamos de nuevo. Yo no tenía ninguna idea la fuerza y el poder de un evento como eso. Y fue un cambio drástico para mí como ser humano, para mí como padre de familia y para mí como un líder de una empresa como Liberty, ¿no? Y me dio un poco de flashback para mí. Te voy a explicar por qué. El flashback que me dio que empezamos, no electricidad, no agua, no gasolina, no podemos circular, por diferentes razones, toque de queda a las 5 de la tarde, and so on. So, toda esa cosa, it took me back para mi infancia, my childhood, Infancia. Exacto, en Líbano durante la guerra, ¿no? Donde no había electricidad, no había agua, no había gasolina, no podías comunicar con tu familia para ver si everything's okay. So fue como, you took Puerto Rico and you went back 25 years. Y para mí ese momento fue como un choque, ¿no? Y en mi caso, en la casa se inundó la casa, un pie y medio un pie de agua en la casa. So, it was many things happening. Pero en ese momento, when you have a shock, ¿no? You take the shock, and then you go back, you gather your thoughts, and you go forward, and you say, I'm not going to give up, I'm going to keep going. ¿Qué fue lo primero que tú pensaste cuando estabas en el medio de la tormenta? Cuando ya estaban los vientos, el sonido, ¿qué tú tenías en la cabeza? Tú sabes que los empleados, en ese momento teníamos casi 1000 empleados. Yo sabía que había muchos empleados que vivían en casa posiblemente no de concreto, en partes donde la tormenta was very strong, water, agua. Water was very, I didn't realize how dangerous water could be, right? It was not only the wind, it was the water that was very dangerous. So for me, it was the employee. I thought about the network, I thought about the company, but it's all material. It's money, it's material, it's replaceable. But obviously human life is not replaceable. So that was for me. And then when I start calling my own team and nobody answers because I couldn't call, and I was like, oh shoot, what is going on? And I remember I had a satellite phone and I called, it was easier to call outside than to call inside, right? So it was 2-3 days of massive uncertainty, But at the end of the day, for me, that was the biggest challenge, no doubt. La compra de AT&T es fácil, compré lo que pasó ese septiembre, ¿no? Why it was hard? Fue difícil por 2 razones. Porque sabía que tenía 1000 empleados y millones de clientes, de usuarios, diciendo, okay, what's next? Y en ese momento yo no tenía la respuesta. I did not have the answer, but I needed to give enough confidence, enough optimism, enough hope. Están buscando un líder en ese momento. Para decir que we're going to be okay, but I would say we're going to be okay, then I would stop and say, really we're going to be okay? I don't know. So it was it might sound fake, but it wasn't fake, it was genuine, right? So, y así seguimos.
Y, de tener 400,000 clientes a tener 0, de tener casi 400 millones de ingresos anual a tener 0. La primera decisión que tomamos, es decir, que ningún empleado se va a quedar sin trabajo. Cuando decimos eso a todo el empleado, el nivel de estrés bajó. Se reduce, baja. Y segundo, pedimos a muchos empleados a poder hacer trabajo que para ellos no nos toca. Y trabajo básico, ¿no? Something, cleaning, llevar comida a los técnicos, lo que sea. Porque, we were thousands of employees, sin teléfono, sin comunicar. So that when you get everybody working together, y en ese proceso rápido, en los primeros 5 días, una semana, pusimos un propósito. No sé si recuerda, reconectando a Puerto Rico. Sí. Right? You remember the wave, the flag. Y atado, that was our goal. That was our purpose. Y atado a eso también estuvo el Wi-Fi Tour. El Wi-Fi Tour, que se fueron a diferentes pueblos llevando el servicio de internet para que pudieran hacer llamadas. Y yo recuerdo tener una señora que llegó a donde nosotros porque desesperada, porque su hijo vivía en Texas hacía un tiempo. Y ella sabía que no había forma de que él supiese que ella estaba bien. Como la vida es así, en ese momento se había quedado, creo que sin gasolina la antena, y ella no podía. Ella llegó con un telefonito de estos de flip, que eso no había forma, eso no hay forma de meterle wifi. Y pues yo dije, pues nada, pues mira, tenga señora, llamamos. Y a mí nunca se me va a olvidar la reacción. No tanto de ella que estaba allí y que está ya más calmada, porque ya lleva días que ha pasado todo el revolú. La otra persona en la línea que explota en llanto diciendo gracias porque no sabía si ella estaba bien, si estaba mal, si estaba viva. Y las noticias al principio, cuando llegan a Estados Unidos, son devastación, Total, porque fue lo que fue el hubo. caso. Fue lo que hubo, es difícil. Para mí eso fue el reto más grande, y sabemos al final de la historia que regresamos mucho más fuerte que antes, con una base de empleados sumamente comprometida y con un propósito, reconectando a Puerto Rico y donde estamos hoy. Y yo espero que nunca tenemos que pasar por un evento así, pero si pasa de nuevo, yo te puedo asegurar que estamos más preparados, listos, mucho más preparados, y sabemos cómo manejar una situación. Okay. Pero ese para mí fue el reto más grande. Para no decir que ahora el reto con la adquisición de AT&T no es fácil tampoco, ¿no? Pero es diferente, y podemos planificar. En ese momento no había planificación. Un tema súper interesante, ¿verdad? Las decisiones que se toman en este tipo de situaciones difíciles. Pero vamos a hablar un poquito más de lo que es el futuro de la industria. Vamos a hablar de cosas con un poco más de optimismo. Okay. ¿Dónde tú ves la industria de las telecomunicaciones en los próximos 5 años? Desde tu punto personal, no como líder de una industria. Te puedo decir que tenemos que hablar un poco de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia cambió un poco, no necesariamente cambió, pero aceleró, mucha tecnología y mucho diferente uso de la tecnología. So, fast forward 5 years, okay. ¿Qué va a pasar? El uso de la tecnología no va a cambiar. Vamos a tener un teléfono móvil, vamos a tener una conectividad en la casa, vamos a tener conectividad en la oficina. Eso no va a cambiar. Pero lo que va a cambiar es cómo nosotros usamos esa tecnología. ¿Y qué significa eso? Como sabemos que había una revolución del efecto del streaming en los pasados 5, 7 años, ¿no? Vamos a ver una otra revolución. Para mí, en los próximos 5 años, es la industria de salud. Okay. La industria de salud, it's going to revolutionize. ¿Cómo? Interesante, eso no lo había venir. Para el uso de los wearables, para el uso de saber
cómo está, dónde está, qué está haciendo, está comiendo bien, prueba de sangre, prueba de presión. And this data is going to be so accessible que va a cambiar la vida de muchas personas, a mejor yo creo. Sí, hay muchos temas de privacidad, hay muchos temas de seguridad. Sí, well, I think those are big issues we're going to deal with. But for me, that's a huge revolution that's going to go. Segundo, para mí, el uso de lo que nosotros llamamos el Internet of Things, ¿no? Internet de las cosas. El Internet of Things es nada otro que muchos devices conectando con un software, un servidor, algo que pueda analizar toda esa data and it can give you something. Okay. So the Internet of Things no empezó todavía. Si alguien, tengo en casa, por ejemplo, el ring bell, tengo el switch, tengo una bombilla con Wi-Fi, tengo el thermostat, pero that's not it. This is just the beginning. It's how everything gets linked together. No? So that for me is another revolution. Nosotros, what do we do in this all of this? We are the enablers of this technology. Y la pandemia hizo que nosotros estamos hoy un servicio esencial. Y con tener un servicio esencial competitivo, que no es como el agua y la luz, ¿no? Porque hoy si tiene agua, tú tienes que llamar a la autoridad. Para la electricidad, la misma. For telecom, móvil o fijo, lo que sea, tú tienes competencia. So, how do you run an essential company by being competitive? Eso va a cambiar la dinámica de nuestra industria. Significa que el cliente hoy no va a tolerar si se fue el servicio por 10 minutos o 15 minutos. Va a realizar que había algo ese 15 minutos. Es un cliente más exigente cada vez. Mucho más exigente y sabe que si no me gusta, yo puedo ir a otra compañía. ¿Okay? Pero el agua, tú puedes quejarse, tú puedes escribir en Twitter, whatever, lo que sea, llamar a tu alcalde. ¿Qué va a hacer? Nada. Es el mismo tubo que entra en la casa. Pero como nosotros, si no me gusta X, voy con Y, o con Z. Right? So, competition makes it harder. So, tienes que manejar tu costo, manejar tu producto vis-a-vis cliente, los precios competitivos, and so on. So that's how I summarize, los próximos 5 años. ¿Cuál es el mayor reto a la hora de comunicarte con el cliente? Sobre todo cuando tienes que dar información que no necesariamente es de conocimiento, ¿verdad?, general, porque todavía el pueblo no está ahí en cuestión de jugar con ella. Excelente pregunta, Carlos. Te voy a dar un ejemplo que nosotros trabajamos eso cada día, ¿no? Es, por ejemplo, algo básico como la cobertura de Wi-Fi en la casa. All right. Nosotros llevamos el servicio a su casa, ponemos nuestro equipo y tú tienes el Wi-Fi en la casa y, por ejemplo, precisamente si hay 3, 4 personas que viven en la casa, tiene por lo menos 15 a 20 dispositivos conectados a esa red. Y nosotros sabemos que nuestro reto, que nuestro deber llega a ese modem donde hay un Wi-Fi. Y el cliente maneja su propia red de la casa. Equipos, ¿sí? La cantidad de variables en la casa es enorme. Paredes, pisos, primer piso, segundo piso, paredes de concreto, paredes de madera, paredes de gypsum board, ¿no? Espejo, distancia, el equipo nuevo, viejo, la cantidad de equipo. Tú pones toda esa variable y ese cliente no sabe y no entiende porque es complicado cómo todo eso funciona. Posiblemente si hay personas que trabajan en la industria de tecnología, entiende un poco. Y al final, ¿quién cliente llama si tiene problemas con su servicio en casa? Al proveedor, sí. A nosotros. Siempre es culpa del proveedor. Y nosotros ese reto más grande, cómo ayudar al cliente para que esa cobertura en la casa se puede manejar, que el cliente no pierde servicio de un cuarto al otro, del family a la cocina, de la cocina a la terraza, and so on. So, ese es un reto bien grande. Y un reto de nosotros es cómo explicar al cliente todo esa tecnología sin usar términos bien
tecnológico, ¿no? Que solamente tú y yo podemos entender. Sí, All right. para Para mí toda la ese población. es un reto. Y sabemos que hoy no solamente los chicos de 7, 8, 9 años usan nuestra tecnología, pero mi suegra, que tiene casi 80, tiene un smartphone, tiene un smart TV. ¿Cómo tú le puedes explicar todo ese detalle tecnológico que para ella va a ser un reto entender y poder usar y tomar decisiones correctas? That's a big challenge, for example. Este tema de, ¿verdad? O la razón detrás de esto, aparte de entretener, de lo que es este podcast, es educar al cliente, ¿verdad? Darle esa visión que a lo mejor pues no ha tenido el tiempo o que las compañías no han tenido la necesidad de explicarle a ese cliente para que le consuman. Uh-huh. ¿Qué importancia tú le ves o cómo tú comparas a un cliente bien educado a la hora de tú ofrecerle un servicio? Un cliente bien educado es un cliente que te retas. Right? Ese cliente que sabe cuándo hacer la pregunta, cuál pregunta hacer. Y si nosotros tenemos la contestación, él puede criticar o analizar la contestación y decir, this is true, or no, you don't know what you're talking about, right? So hay esa dinámica. El cliente que no solamente entiende la tecnología, hay una cosa básica en ese momento, donde nosotros como empresa y como cultura tenemos que fomentar, es la confianza. Ese cliente que no entiende esa tecnología tiene confianza con nosotros, que the advice or el consejo. El consejo, gracias. El consejo que nosotros damos al cliente, el cliente dice, ok, esa compañía sabe lo que está hablando, okay, I'm going to listen to them, ¿no? So, hay ese concepto de confianza entre el cliente y nosotros. Pero en el cliente educado, sí, seguro hay confianza, no hay ninguna duda, pero ese cliente tiene la capacidad de retar a nosotros, decir, no, Carlos, hold on a second, yo creo que no está correcto en ese punto. So, hay un back and forth entre dos. So, ese para mí, como tenemos que entender la relación entre tu cliente que entiende tecnología, que son pocos, y cliente que no solamente entiende la tecnología, que asume que debe funcionar. O sea, que aparte de que es más exigente, ¿crees que entonces te ayuda a crecer como empresa? Seguro que sí. Tener este tipo de clientes. Ayuda a crecer y tener las respuestas correctas. Y entender, decir, si tiene un cliente que entiende tecnología, tú puedes ir a un nivel más in depth, más deep, más profundo, más profundo con el cliente. Pero si tiene una persona que no entiende, la persona que habla con él, que sea el técnico, el representante de venta o el representante de cliente, sabe dónde parar. Porque si yo empiezo a hablar cosas que el cliente no me entiende, el cliente se va a perder, no va a entender, o va a decir, ok, esa es la compañía no para mí. So you have to know where to stop. Es un poco, that's how this dynamic has to happen. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar desde que estás en este rol yo creo, de nuevo regresamos al evento de María, ¿no? La decisión más difícil es tomar la decisión de no despedir a ningún empleado. Esa fue una decisión bien difícil, que no tomé solamente yo, lo tomamos con el equipo de Liberty Latin America. Y la decisión más difícil como líder, Carlos, es cuando tú trabajas, cuando tu decisión impacta al empleado. Si impacta posiblemente compro de una compañía A o compañía B o compañía C, ese impacta a un tercero. Pero cuando impacta a tus empleados, a tus amigos, la familia de tus empleados, esa es la decisión más difícil. Y por los pasados años sí tuvimos en diferentes ocasiones despedir a personas, hacer recortes aquí, recortes allá. Es parte del negocio, ¿no? Y esa para mí es la decisión más difícil. Y la otra decisión más difícil es cuando
tu jefe o tu board of directors o la junta de dice, ok, tú estás de acuerdo en comprar compañía X. En este momento yo tengo que decir sí o no. Y si Y la presión ahí. y la presión, si yo digo no, me puede decir, ok, no problem. Voy a decir, no, my friend, sí, hay que hacerlo, like it or not. Okay. Y si yo digo sí, significa ellos me dieron toda su confianza, que yo creo que es la decisión correcta, y ahora no tengo otro remedio que llegar al fin de esa adquisición. So, esa es un poco la decisión más difícil. Día a día hay decisiones, pero son decisiones día a día que se toman rápido, con mucho pensamiento seguro, pero para mí no son decisiones difíciles. Y un líder es la parte que es su trabajo, es tomar decisiones. Ahora vamos a darle otro enfoque. Okay. ¿Has tomado alguna decisión que tú dijiste, un sí o un no rapidito, sin pensarlo mucho, y te diste cuenta que fue tremenda decisión? Oh, ya. A ver, un ejemplo de la pandemia. Junio 2020. Como sabe, cuando llegó la pandemia, decidimos no desconectar a ningún cliente de su servicio, ¿no? Porque no podía pagar, porque perdí su trabajo o lo que sea. No que, en ese momento decidimos ser un buen, how do you call it? No solamente una buena compañía, pero un buen, Buen vecino. buen vecino, Buen proveedor. buen proveedor, exacto. Es decir, it's okay, no puede pagar, no te preocupes, sigue disfrutando del servicio sin pagar un centavo. Okay. Y cuando tiene el suficiente para pagar, regresa, and that's it. En ese momento decidimos, wow, if we do such a crazy thing, is it gonna work? No hay datos, no hay historia, podemos ir, o libros, o que decir, okay, what happened if you do this? So we had no idea. We said, you know what, let's just do it. Y tomamos una decisión, like we say, guts, We knew it was the right decision. Por instinto, pero sin pensarlo mucho. Y fue un éxito total. Total. Ayudamos a, no recuerdo el número, más de 20,000 hogares a tener servicio durante momentos financieros difíciles para ellos. Es ese tipo de decisión donde tú, como empresa, tienes una cultura de tomar riesgo. Y no solamente tomar riesgo, pero admitir al final que cada riesgo puede ser un fracaso. En ese caso no fue un fracaso, right? Pero if it was a fracaso, what the hell, we'll do something else. So, ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de decir, esto fue una buena decisión y los datos están aquí? Tú sabes, la otra disciplina, cuando tú tomas riesgo y tú tomas decisiones, tiene que tener un equipo detrás de ti que piensa que no sabemos el outcome de esa decisión, ¿no? Pero sabemos que fue en ese momento la decisión correcta. Y que lo que yo voy a hacer es ayudar a que esa decisión sea un éxito. No a decir, así te voy a ver, I'm going to see you fall on your face because it was not the right decision. Y en ese momento tú tienes que tener suficientes datos para poder analizar y la disciplina para decir, ok, esa fue una decisión correcta, sigue, o no, wait, esa decisión no fue correcta. Paramos y pensamos de nuevo. So, en ese momento, en esa decisión específica, en junio del año pasado, empezamos a ver la dinámica del cliente. Y it worked. Decimos, ok, let's continue. Y así seguimos, estamos acá exactamente un año de esa decisión y fue un éxito. So, y la disciplina de ver los datos y analizar los datos, porque una vez que tomas una decisión, tú tienes que entender, ok, I'm going to look at A, B, C, D, y con esa información puedes tomar una decisión. Cuando tú haces el análisis de tu vida laboral, ¿verdad? De tu carrera, tanto dentro como fuera de Liberty, ¿cuál tú crees que es el legado que tú dejas a las telecomunicaciones? Una pregunta bien difícil, Carlos. ¿Cómo te puedo decir? Para mí el legado es que mi liderazgo cambió la cultura en la empresa, ¿no? Y muchos de nosotros, ¿no?
me recuerdo, mi amigo Alejandro, ¿no? Gómez, que cuando empezamos a hablar de eso en 2011, it's like, what the hell is he talking about? Right? Estamos hoy en ese punto donde podemos decir que estamos hoy con una cultura en la compañía donde la persona no solamente se respeta, hay humildad, hay valores bien fuertes, honesta, adaptividad, resiliencia, trabajo duro, disciplina. And putting all this together, tiene una empresa espectacular. So that for me, if I complete this, it's already a huge accomplishment. Y segundo, yo creo que puedo decir que yo hice una diferencia en el mercado local y posiblemente un mercado internacional, pero ahora un mercado local. Que mi liderazgo y liderazgo de mi equipo hicimos una diferencia en la comunidad donde nosotros vivimos. La diferencia es no solamente decir tenemos una empresa grande ahora, pero hicimos una diferencia con la vida de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Que puede ser un cliente joven que está estudiando, un cliente que empezó su carrera, o una persona retirada, o lo que sea, ¿no? That you made a difference in that person. Que esa persona no te ve como una empresa que tiene el solo propósito de hacer dinero. Que esa empresa tiene un propósito mucho más grande que una persona. Sí, humaniza humaniza la empresa, la marca, los empleados. Que decir que no, it's Naji, no, it's not Naji, it's Liberty. I'm just one de 2.300 empleados. So. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿A dónde ves o a dónde te quieres dirigir como compañía en un futuro a medio plazo? No hay ninguna duda que nuestro enfoque ahora, en los próximos 2 años, va a ser de terminar y integrar bien la parte móvil a Liberty. Es un trabajo sumamente difícil, un trabajo con mucho riesgo, lo sabemos, pero yo entiendo que tenemos la capacidad y la habilidad y el soporte financiero para llegar a ese punto, ¿no? Ese reto más difícil para nosotros es el enfoque de la empresa total. Pero durante ese proceso, sabemos que, como hablamos, que nuestro servicio es un servicio esencial. Uh-huh. Tenemos ahora que seguir mejorando nuestro servicio. Okay. Si llegamos a un reto, decir, ok, ahora un poco más. Nunca parar de mejorar nuestro servicio. Okay. Seguir retando el status quo, seguir tratando de hacer la cosa mejor. La cosa mejor no significa que it's a new product. Significa que el producto existente es más estable. So, ese es un poco nuestro enfoque y seguro hay que seguir implementando nueva tecnología. Sabemos que la red 5G está empezando ahora, so hay que integrar las dos redes. So, hay mucho trabajo desde ese punto de vista, pero this is going to go on as we integrate both businesses. En cuanto a penetración o cobertura, como usualmente la gente lo conoce, ese reto de llevar el servicio a todas estas áreas que todavía no lo tienen por geografía, por distancia, ¿cuál es el plan para seguir impactando y llegando a esas áreas? Buena pregunta, y de nuevo regresamos a que nosotros queremos servir a todo el mundo. No decir, no puedo llegar en ese barrio en Utuado, ese barrio en Lares, esa urbanización en Arecibo, no. Queremos llegar a todo lado. So, ¿qué estamos haciendo? Hay dos fuerzas que nos están empujando a seguir construyendo. Segundo, nuestra fuerza propia, ¿no? Donde nosotros queremos invertir en la red y seguir construir a llegar a nueva casa. Eso va a seguir, no va a parar. Segundo, como sabemos, la FCC anunció el año pasado un fondo donde nos va a ayudar a empresas como nosotros a construir, a llegar a lugares en la isla donde no es costo efectivo para llegar. So, ese programa debe empezar en los próximos trimestres. Con eso, entiendo que en los próximos años vamos a tener cobertura en toda la isla. Bueno, Naji, ha sido un placer tenerte aquí. Estoy agradecido de que
te haya dado la tarea de decirnos que sí a este nuevo embeleco. Vale la pena señalar que en Liberty, que a veces son temas que no necesariamente se tocan, pero tiene un compromiso social tanto para los empleados como para la gente que está en la calle. No necesariamente hablamos de temas como es la fundación de Liberty, toda esa, aparte de durante la pandemia, ¿verdad? Que se brindó un servicio y no se le cobró a los clientes dándole ese apoyo. Tenemos otras facetas que se trabajan y que tenemos un compromiso, que la compañía tiene un compromiso social. Exacto. Que es bueno que también se sepa. Así que estar metido en Embeleco es parte de tu día a día, así que muchas gracias por estar en este. Fue un placer y espero que, cumplimos el propósito de hoy. So, we'll be back. Pues muchas gracias, Gracias, seguro Carlos, que sí. y que la pasen Así bien. que, Gracias. amigos, gracias por estar en este primer capítulo y por darnos ese apoyo. Recuerden seguirnos a través de todas las redes sociales y en el canal 85. Y recuerden, todos los lunes, conectados.